Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón que yo hice en Tennessee, el estado de Tennessee. Hace poco estuve predicando en una conferencia, o sea, un campamento, bajo de una tienda blanca, allá en el pueblo de Sweetwater, Tennessee. Y yo quería aprovechar esta enseñanza y no solo darlo en inglés, pero también en español. Entonces aquí estoy en la oficina predicando en español el mensaje que prediqué en inglés. Y esto es el mensaje: confiando en tus obras o en la obra terminada de Cristo. O en la obra terminada de Cristo. Sí habla la Biblia de obras. Pero ¿en cuál obra o obras debemos confiar para ser salvos? Muchos piensan que es por sus obras van a llegar al cielo. ¿Enseña la Biblia esto? Vamos a comenzar en Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Y yo quiero solo darte lo que la Biblia enseña. Porque yo veo muchos hoy en día predicando otro evangelio. Otro evangelio. Un evangelio sin sangre. Y ellos están diciendo muchas cosas que no son lo que la Biblia dice. Es como ellos están enseñando su propia tradición o sus propias palabras en vez de lo que la Biblia dice. Debemos siempre ir a la Biblia misma y no a los hombres. Deseamos lo que la Biblia dice, no lo que los hombres dicen. ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos salvos por nuestras obras? ¿Por nuestras obras? Tito 3:5 dice: no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces la Biblia dice claramente aquí, no por obras. Pero hay muchos hoy en día que dicen, no, sí es por obras. ¿Ok? Si tú quieres estar en contra de Dios y quieres comenzar un debate con Él, váyase, pero tú no vas a ganar. Nadie puede ganar contra Dios cuando entra en un argumento. Lo que Dios dice es lo que Dios dice. Y la Biblia dice que somos salvos por fe, no por obras. Voy a dar otro ejemplo. Romanos 4:5. Esto es el apóstol Pablo. Y mire lo que dice. Otra vez, si tú quieres debatir contra Dios, vaya. Pero no va a salir bien. Porque lo que Dios dice es lo que Dios dice. Y dice aquí Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Salvo por fe, no por obras. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Vamos a buscar otro. Efesios 2:8-9. Yo solo quiero seguir lo que la Biblia dice. Pero estamos viviendo en un mundo de muchas religiones. Y tienen algo en común. No hablan de la sangre de Cristo. Y ellos enseñan, si tú haces bien, pues Dios te acepta. Ellos enseñan el evangelio de obras tuyas. Pero nunca mencionan la obra de Cristo. ¿Por qué? ¿Son de Dios? Pienso que no. Efesios 2:8-9 dice, en esas palabras, una gran virtud, gran verdad. Dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense, si tú puedes llegar al cielo, lograr la salvación por tus obras, y tú puedes llegar al cielo por lo que tú haces. Imagínense. Estás ahí en el cielo y dices, ¡woohoo! Aquí estoy, yo logré, yo llegué, yo hice bien, ahora estoy aquí, mire a mí, aquí estoy. ¿Qué va a pasar? Todos en el cielo van a dar vuelta y van a decir, ¡cállase! Estamos adorando a Jesús. ¿Verdad? Porque la Biblia enseña que no es por nuestras obras. Esto es jactar. Es por la obra de Cristo. Y cuando llegamos al cielo por confiar en Él, podemos decir, gracias a Dios, y alabar a Él. Dar loor a Él.
adorar a Él por toda la eternidad, porque Él es que me salvó y me llevó al cielo. Yo no puedo ir yo mismo por mis obras. Pero hay muchos que ni entienden. Vamos a otro versículo. Segundo de Timoteo 1:9. Esto significa que si uno piensa que la salvación es por sus obras, ellos están negando la obra de Cristo que Él hizo en la cruz por nosotros. Si tú puedes ir al cielo por tus obras, ¿para qué murió el Señor Jesucristo? ¿Para qué? Para nada. Porque tú puedes ser salvador. Esto no sirve. Esto no es según la palabra de Dios. Pero aquí dice el segundo de Timoteo 1:9. Leímos. El cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa, oiga bien, vocación. No según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Entonces la Biblia dice que no somos salvos por nuestras obras. Somos salvos solo por Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Muchos hoy en día están diciendo, lo que yo hago para Cristo, Él tiene que aceptar y Él me va a llevar al cielo porque yo hice bien. Pero esto es obra de un pecador. ¿Puede aceptar Dios las obras de un pecador, aunque que es todavía pecador? No. Dios no acepta nada del pecador. Dios no puede aceptar nada que hace un pecador hasta que el pecador está salvo y lavado. Cuando ya están lavados por su sangre, ahora Dios acepta lo que ellos hacen. Eso es una cosa que muchos tienen que entender. Pero muchos en el mundo de hoy no entienden. Y lo que enseñan muchas religiones es, salvación es por lo que tú haces para Cristo. ¿Ok? Entonces lo que Cristo hizo es nada. No, la Biblia enseña que la salvación es lo que Cristo hizo por ti. Y tú tienes que confiar en la obra terminada de Él. No debemos confiar en nuestras obras, porque somos pecadores, son obras de un pecador. Tenemos que confiar en lo que Cristo hizo para salvarnos. ¿Qué hizo Cristo? Derramó su sangre en el Calvario, porque solo hay salvación por medio de su sacrificio. Vamos a ver algunos versículos de esto. Esto es la diferencia entre la religión y la salvación. La religión es un sistema de obras que enseñan ellos que tú tienes que hacer y quizás, con sus deditos así, quizás tú vas a ir al cielo si tú haces bien. Pero quién sabe. Esta es la religión. La salvación es, yo rechazo todo y yo acepto la obra terminada de Cristo, hecho por mí. Ahora Cristo me salva y ahora lavado soy de todos mis pecados y yo voy al cielo. ¿Ve la diferencia? La religión es falsa. La religión dice por tus obras, por lo que tú haces para Cristo. Y esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña lo que Cristo hizo por ti. Y hay que confiar. Hay que creer. Creer es por fe. Es por confiar. Esto es como ser salvo. Aceptar lo que Cristo hizo. No confiando en lo que tú haces. Vamos. Primero de Pedro 1, 18 y 19. Esto es salvo por Cristo, salvo por su sacrificio, no tu propio sacrificio. Y dice en primero de Pedro 1, leímos versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No podemos comprar la salvación. No podemos hacer bien y ser aceptado de Dios. No, debemos confiar en lo que Cristo hizo, derramando su sangre preciosa, su sacrificio, y somos salvos. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Algunos dicen, bueno, ya entiendo esto, pero bueno, yo necesito ir a la religión y tomar parte de un rito que hacen ellos para recibir mi perdón. Entonces es mi obra de ir y recibir lo que la religión ofrece. No, la religión no ofrece nada.
Solo Dios ofrece la salvación. Tú tienes que venir a Jesús para ser salvo, no a otro. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10 hasta 12. Claramente la Biblia enseña que es por el sacrificio de Cristo y fe en esto somos salvos. No fe en nosotros ni en hombres. Hebreos 10 hasta 12 dice: por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Conoces tú una religión donde hay muchos sacerdotes que andan diciendo vamos a hacer el sacrificio de tal? ¿Esto puede quitar los pecados según la palabra de Dios? No. Solo el sacrificio de Cristo mismo, no otro sacrificio hecho por sacerdotes. Dice versículo 12, pero hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Esto es el sacrificio de Cristo, no otro. Este es el único sacrificio. Y esto estaba hecha una sola vez. Tú tienes que confiar en esto para ser salvo y no otro. No hecho de hombres, no tus obras, la obra terminada de Cristo Jesús. Esta es que salva. Vamos a Gálatas. Solo quiero darte palabra de Dios. Solo quiero darte la Biblia. Muchos hoy en día ni leen la Biblia, pero cuando leímos entendemos lo que dice. Y dice en Gálatas 1:4, dice así, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malo. Jesucristo dio sí mismo por nosotros. Romanos capítulo 5. ¿Ve? La Biblia habla así. Lo que Cristo hizo es que salva. Confía en esto. El mundo dice, lo que tú haces puede salvarte. Esto no es lo que la Biblia dice. Alguien está enseñando algo opuesto de la palabra de Dios. Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Ahí en versículo 8, más Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que Cristo hizo que nos salva, no lo que hagamos. Nunca podemos comparar las obras de nosotros con la obra que hizo Él. Él vivía 33 años sin pecar ni siquiera una vez. Y Él murió en la cruz, en mi lugar, por mis pecados. Dios manifestado en la carne. Tanto amor que tenía Él para pagar por mis pecados. ¿Cómo puedo yo comparar? Nada que puedo hacer yo en esta vida puede comparar con lo que Él hizo por mí. Entonces tengo que aceptarlo. Porque Dios no me acepta como soy. Dice en 2 Corintios 5:21. Habla de Jesucristo y otra vez su sacrificio. Y dice, porque a Él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa? Que Cristo, que nunca pecó, Dios puso todos los pecados de todo el mundo en Él. Y Él sufrió su sacrificio. Él murió por los pecados del mundo. Primero de Pedro otra vez, versículo 3. Primero de Pedro 3, 18. Primero de Pedro 3, 18 dice así. Porque también Cristo padeció una vez, dice. Este es el sacrificio que salva, no otro de un sacerdote. Pero también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. El justo es Él. Y el justo murió por ti, el injusto.
Porque tú eres injusto, tú no puedes ir al cielo. Pero el justo tomó tus pecados en su sacrificio, en su obra. Tus obras son obras de pecador. Pero la obra de Cristo era obra de un justo que nunca pecó. Entonces, ¿cómo puedes tú salvar a ti mismo por tus obras? Es imposible. Tú puedes morir y pagar por toda la eternidad, por tus pecados en el infierno, si deseas. Pero es eterno. Pecas contra un Dios eterno, pagas por toda la eternidad. No puedes escapar, no hay salida del infierno. Tú vas a pagar por siempre. No puedes lograr la salvación por las obras. Tienes que dejar las obras y aceptar la obra de Cristo. Esto es como ser salvo. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y aquí puse yo los 7 puntos del Evangelio. El Evangelio es cómo Cristo murió. Ahora en inglés dice cómo, en español solo dice qué. Pero cómo murió es tan importante porque la Biblia dice sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Cómo Cristo murió es importante. Él derramó su sangre. Y sin sangre no hay perdón. Cristo tenía que morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Ok? Interesante, pero importante es saber cómo Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces Cristo murió, fue sepultado, pero gracias a Dios Él resucitó al cielo. Y este sacrificio que Él hizo es el único que puede salvar. Es su obra eficaz y terminada que hizo Él. Y la Biblia dice cuando Él subió al cielo, allí en el altar Él puso su sangre. Y cuando uno recibe a Cristo por la fe, está lavado su alma de sus pecados. Esto es como ser salvo según la palabra de Dios. No por nuestras obras, sino por fe en la obra de Él. Así es el Evangelio. Y mire lo que dice Romanos 3:25. Este es el versículo en que yo acepté a Cristo. Romanos 3:25. La Biblia dice que es por fe. ¿Fe en qué? Romanos 3:25 dice al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Somos salvos por la fe en la obra de Cristo, no por nuestras obras. No por nuestro sacrificio, es el sacrificio que Él hizo. Y si confiamos en su sangre, somos salvos. Así es que enseña la palabra de Dios. Es el evangelio ensangrentado, podemos decir. Es el evangelio de salvación por la fe. Y es el evangelio de sangre. Pero hoy en día hay muchos que prediquen otro evangelio. Muchos hoy en día religiosos, ¿sabes que cuando Cristo vino la primera vez, los religiosos rechazaron a Cristo? Es lo mismo hoy. Hoy los religiosos están jactando diciendo, mire a mí, yo merezco ir al cielo porque soy buena persona, doy limosnas, voy a culto, soy buena persona. Mira a mí, yo merezco ir al cielo. Perdidos son, porque confían en sus obras y no en la obra de Cristo. Los fariseos fueron en aquel entonces. Hoy en día tenemos muchos fariseos pensando que deben ir al cielo por sus obras. Eso no es por la obra de Cristo. Por esto, esas religiones no predican la sangre de Cristo, el evangelio de salvo por fe en la sangre. Ellos predican otro evangelio. Ellos enfocan en la obra del hombre y no en la obra de Dios. Por esto son perdidos, rumbos al infierno. Bueno, antes de ver todo esto, quiero ir a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2.
Yo no quiero predicar tradición. Yo no quiero predicar palabras de hombre. Yo no quiero predicar salvo por obras, porque la Biblia no enseña salvo por obras. La Biblia enseña salvo por fe en la obra de Cristo. Pero hoy en día miramos muchos predicando tal cosa. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Están enseñando la sabiduría de hombres y no la sabiduría de Dios. Leímos esto en 1 Corintios 2, 1 al 5. Pablo el apóstol dice: y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios. Porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mire, Pablo no vino diciendo: ¿y qué buena obra haces tú? ¿Y qué hiciste tú? ¿Y qué hiciste? Él dijo: yo no quiero saber nada de lo que tú haces. Solo quiero que tú sabes que Cristo fue crucificado en la cruz por tus pecados y tú eres salvo por él. 3. Y estuve yo con vosotros en debilidad y en temor y en mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino de demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no sea en la sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Ahora, muchas iglesias hoy en día no están enseñando la salvación por la fe. No están enseñando a Cristo crucificado por nuestros pecados. No están enseñando que es por la fe en su obra que somos salvos. Ellos están enseñando otra cosa, como él dice aquí, la sabiduría de los hombres. Y ellos tienen su otro evangelio, su propio evangelio, su evangelio de obras. Y resuena así. Vamos a ver cada uno de estos. Y estos llamo yo el evangelio sin sangre. Vamos a ver qué dice. En una iglesia tú puedes ir y escuchar el hombre diciendo: solo sé una buena persona y Dios te va a aceptar. Y si tus buenas obras son más que tus malas obras, tú vas a llegar al cielo al morir por tus obras. Mentira. Mentira. Nunca puede ser usted bueno en los ojos de Dios. Siempre eres pecador. Pero por la prédica tal, muchos dicen: yo soy buena persona, yo voy al cielo. ¿Así enseña la Biblia? No. Mire lo que dice Romanos 3, 10 y 23. Romanos 3, 10 dice, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron, y oiga bien, y están destituidos de la gloria de Dios. Muchos piensan: yo soy buena persona y yo merezco ir al cielo. No, tú eres un pecador. No hay justo. Oh, pero hago buenas obras. Ajá, pero hiciste mal obra. Eres pecador y por esto rumbo al infierno. Oh, pero si hago bien, yo puedo hacer tanto bien que Dios no va a ver el mal. No. Ya destituido estás por el pecado que hiciste. Por esto necesitas la salvación. No es por obras y ni eres tú buena persona. Esta es una mentira. Y los que predican deben ser avergonzados porque no lean la Biblia. Tú puedes llegar a otra iglesia y escuchar la prédica que el hombre dice: solo haga buenas obras. Y si tú haces buenas obras, Dios va a aceptar las buenas obras que haces. Y Él va a olvidar el mal. Ok. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 10, 3 y 4? Romanos 10, 3 y 4. ¿Es por hacer buenas obras que somos salvos? Bueno, Romanos 10, 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que creyere. Entonces tienes que creer, a todo aquel que cree, dice. Es por creer. Es por rechazar su propia justicia. Porque tu justicia no es nada. Pero quizás en tus propios ojos tú estás pensando: yo soy justo porque soy buena persona. Y Dios tiene que aceptarme porque yo soy justo y bueno. No hay bueno, no hay justo. Tú eres pecador.
hay que reconocerlo y ahora venir a Cristo para ser salvo, porque tú no puedes salvar a ti mismo. Es como un hombre en un barco, en el mero medio del mar. Y ahí está en su barco, pero el barco está hundiendo. Y los tiburones están yendo alrededor. Y él tiene algo, y él está diciendo, yo voy a llegar a la orilla. Yo voy a llegar a la playa. Yo soy buena persona y yo hago bien. Mire mis músculos, ¿verdad? Y yo voy. Y ya está hundiendo. ¿Puede salvar a sí mismo? No. En ninguna manera los tiburones van a comer. Pero ya viene el barco que se llama Jesús. Y dice, mire, acéptame. Para aceptarme tienes que rechazar tus propias obras. Y reconocer que yo estoy aquí para salvarte. Porque yo soy el único que puede salvar. Tú no puedes salvar tú mismo. Ok, sálvame. Rechazando, aceptando que ni puede salvar a sí mismo. Ahora acepto a Cristo. ¿Ve? Hay otros hoy en día que ni entienden la Biblia. La Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya no estamos bajo el Antiguo, ya estamos bajo el Nuevo. Pero hay algunos hoy en día que dicen, mire, si yo guardo la ley, Dios me va a aceptar. Y yo puedo ir al cielo por guardar la ley. Ahora, en el Antiguo Testamento sí vale eso. Pero nadie pudiera ser justificado por la ley. Y en el Antiguo Testamento, cuando murieron, si obedecieron la ley, fueron a otro lugar, no al infierno, a el seno de Abraham. Eso era otro tiempo en que todo era diferente. En el tiempo de hoy, ya no estamos bajo la ley. Y mire lo que dice el libro de Gálatas. Claramente dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que la ley ni puede salvar a nadie. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No justificado por obras, justificado por fe. Romanos 3:28. Okay, yo leí Romanos 3:25 y adelante, pero olvidé leer versículo 28. Versículo 28 de Romanos capítulo 3 dice, así que concluimos ser el hombre justificado por fe. Oiga bien, sin las obras de la ley. Solo salvo por fe, no por las obras de la ley. Entonces, ¿por qué dices tú que tú puedes ir al cielo por tus obras? ¿Por qué dice un sacerdote? ¿Por qué dice un predicador que es por tus obras? Si tú eres buena persona, tú puedes ir al cielo. Son mentirosos, son engañados, ni son salvos. Porque rechazan a la Biblia, lo que dice, y rechazan a su Salvador, que quiere salvarlos. Pero ellos están confiando en sus obras. Yo guardo la ley, jactan. No son salvos. Hay otros que dicen, mire, si quieres ser salvo, es fácil. Solo pide a Dios salvarte. Solo ir a Dios y decir, oh, lo siento, Señor, de todos mis pecados. Te pido, sálvame, Señor. Amén. Y tú eres salvo, dicen ellos, si tú pides la salvación. Pero, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Efesios 1:13. ¿Somos salvos solo por pedir? Bueno, Efesios 1:13 nos enseña cómo recibir la salvación. Y no es por pedir, es por confiar. Mire lo que dice Efesios 1:13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En el cual también desde que creísteis, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Salvo por fe, por creer, no por obras. No por pedir. ¿Qué tal si uno pide la salvación de Dios, pero no confía en lo que Dios hizo? ¿Qué tal si uno dice, ¿qué debo hacer yo para ir al cielo? Y uno dice, pedirlo. Y el hombre dice, ok, te pido, Señor, salvarme. Ahora
en su mente esa persona está pensando, la obra que hice yo era pedir y yo pedí, entonces soy salvo porque yo lo hice. Pero no, la Biblia dice, no es lo que hagamos, es cuando aceptamos por la fe. ¿Ve que uno puede hacer tal cosa sin confiar? ¿Son salvos solo por pedir? No. Ahora si pide y acepta a la misma vez, son salvos no por el pedir, salvos por fe, por confiar. Otro, mire lo que dice. Hay muchos en el mundo de hoy. Hasta los folletitos también dicen tal cosa. Hay muchos que dicen, hay que invitar a Cristo a entrar en tu corazón. ¿Ok? ¿Qué tal si yo soy perdido y yo no quiero ir al infierno? Y yo voy a Dios y yo digo, te pido, Señor, entrar en mi corazón, por favor. Porfa, entre en mí. Dios va a entrar en un pecador. ¿Dónde está la fe? Si uno hace tal sin fe en el sacrificio de Cristo y su sangre, ¿son salvos? No, todavía falta algo. ¿Qué falta? Pues Efesios 3:17 dice que mora Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Dios quiere su fe en la sangre. Dios quiere que estás confiando en su obra para ser salvo, no en tu obra. Pero yo he conocido gente que dicen, yo soy salvo porque yo hice tal, yo hice esto, yo invité a Cristo a entrar en mi corazón. Y ellos están confiando en lo que ellos hicieron. Y muchas veces ellos dicen, pero yo no siento que soy salvo, entonces otra vez yo voy a orar. Oh, sálvame, Señor, te invito a entrar. Y hacen otra vez. Si no fueran salvos la primera vez, ¿por qué la segunda o tercera o cuarto? Porque eso no es como ser salvo. Tú puedes hacer esto sin confiar, sin aceptar. Uno tiene que rechazar sus propias obras y su justicia. Y venir como un pecador diciendo, yo acepto lo que tú hiciste para salvarme. Es importante que entendemos. Yo conocí una vez un brujo, un hombre brujo. Y yo hablé con él y él supuestamente aceptó al Señor. Entonces yo dije, ¿eres cristiano? Y él dijo, sí, ahora sí, pienso yo. Y yo dije, bueno, mi pregunta es, ¿cómo un brujo hablaste tú con demonios? Y él dijo, sí, esto es la brujería. Hechicería es hablar con demonios y por medio de hablar palabras ellos hacen lo que pido yo. Pero hago un trato con ellos. Si hago algo para ellos, ellos hacen algo para mí. Y yo dije, guácala, ¿verdad? Qué asco. No quiero nada con los demonios, pero por casualidad tengo pregunta. ¿Hay demonios que se llaman Jesús? Y él dijo, qué interesante que tú me dices y tú me preguntas eso. Dice que hay muchos demonios que dicen, llámame Jesús. Y yo instantáneamente pensé en este versículo que dice, si uno viene con otro Jesús. Entonces yo dije, bueno, hay muchos demonios que se llaman Jesús. Y yo dije, ¿cómo recibe uno un demonio? Y el hombre me dijo, mire, uno tiene que invitar al demonio a entrar. Y yo dije, wow. ¡Qué horrible! Otra pregunta tenía yo. ¿Qué es que no quieren escuchar los demonios? ¿Qué es que hace a los demonios huir? Y él me dijo, si uno habla de la sangre de Cristo, van corriendo. No quieren nada con la sangre de Jesús. Me puso a pensar. Si uno está en una iglesia que nunca predica la sangre de Cristo, nunca predica la obra terminada de Cristo y predica otro evangelio, ¿qué tal si hay un demonio ahí? Y el pastor dice, hay que invitar, entrar tu corazón a Jesús. Y la persona sin saber nada de cómo ser salvo, que entra Jesús. Y el demonio está esperando entrar, porque no hay la sangre predicada. Es una cosa pensar, y para mí una cosa pues espantosa. No es por invitar que somos salvos. Es por
fe. Otra cosa que miramos en muchas iglesias, que no es de Dios ni de la Biblia. Ellos dicen, para ser salvo, solo repite esta oración. Y si tú repites la oración del pecador, tú vas al cielo porque tú hiciste. Porque tú hablaste, como si fuera una obra que si tú haces, tú vas al cielo. Pero ¿qué tal si uno ore sin confiar en la sangre? ¿Son salvos? ¿Todavía? No, todavía. Yo hice esto cuando era joven, de 13 años. Pensando que por mi oración me salva Dios. Pero nunca sentí yo salvo. Y cada noche, otra vez, antes de ir a dormir, yo pedí otra vez. Y yo hice la oración del pecador. Oh, no quiero ir al infierno, sálvame, por favor. Porfa, Señor. Amén. No había yo escuchado el evangelio. No fui salvo. Desde la edad de 13 hasta 18 hice esto. Repetí, pero no me arrepentí. No entendí. Nadie me explicó. Mire lo que dice Mateo 15:8. Este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Es común que hay gente que oran, oh, sálvame, Señor. Pero solo de boca sale la oración. Especialmente cuando uno dice, repite conmigo, yo soy pecador, sálvame, Señor, amén. Yo soy pecador, sálvame, amén. Ok, eres salvo tú porque tú hiciste tal. Porque tú hiciste. ¿Somos salvos por lo que hagamos? Claro, no es por nuestras obras. Entonces, hay mucha confusión. Uno puede con los labios, con su boca, pero ¿de corazón están confiando? Esta es mi pregunta. Porque la salvación no es cuando hablamos, es cuando confiamos de corazón. Es de corazón. Bueno, hay otros que dicen, si tú quieres ser salvo, tú tienes que rogar el perdón. Y si tú eres pecador, tú tienes que ir, Señor, te pido, sálvame, porfa, porfa. Y por decir porfa, dicen ellos, tú puedes ser salvo. Pero, ¿qué dice Mateo 13:15? Según la palabra de Dios, no es por la acción de rogar o pedir, o invocar, que somos salvos. Es cuando algo pasa primero. ¿Qué tiene que pasar primero antes que puede ser salvo uno? Tienes que escuchar la prédica del evangelio. Si no había predicado el evangelio, la persona no puede ser salvo. Porque solo somos salvos cuando escuchamos, entendemos y creímos. Esto no es mi opinión. Esto es lo que la Biblia dice en Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo está engrasado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Según la palabra de Dios, nadie puede ser salvo antes que primero uno predica algo. Muchos piensan, no, tú no tienes que escuchar nada, solo rogar o pedir o orar y pedir la salvación. Esto no es que enseñe la Biblia. La Biblia enseña que primeramente uno tiene que predicar el evangelio. La persona tiene que entenderlo y aceptarlo por fe. Esto es el momento de conversión. Esto es el momento de salvación. Cuando entendemos después de oír y confiamos. Así es que la Biblia dice. Pero hay muchos que dicen que no. Otros dicen, mire, solo invocar el nombre del Señor. Muchos hoy en día solo predican Romanos 10:13. Como si fuera Romanos 10:13 el Evangelio en su totalidad. ¿Qué dice Romanos 10:13? Muchas iglesias hoy en día solo dicen Romanos 10:13, Romanos 10:13. Ni leen lo demás. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dicen ellos, si tú invocas de boca, Cristo te salva. Entonces ellos instruyen al pecador venir a Cristo diciendo, yo soy pecador, sálvame, amén. Y ellos dicen, gloria a Dios, tú eres salvo.
Pero ¿qué tal si la persona hizo tal sin oír, entender y confiar en la sangre? ¿Son salvos solo por invocar de boca y no creer de corazón? Claro que no. Claro que no. Esto es fuera de contexto. Y ellos quieren tomarlo fuera de contexto para enseñar lo que enseñan. Si es verdad, como ellos enseñan, un hombre trabajador está trabajando y él está en un techo poniendo, pues, ahí, como se llama en inglés, shingles, ¿verdad? Es cosa negra. Y él está con clavo y martillo y él dice, ¡pum!, a su pulgar. Y él dice, ¡ay! Jesús, dice. ¿Fue salvo? Porque todos que invocan al nombre del Señor será. Él dijo a Jesús, entonces él es salvo, gloria a Dios, él se salvo. No, hay algo más. Sí es un buen versículo, pero el contexto enseña que esto no es solo de boca, porque él usó a Jesús como mala palabra, como es la palabra en vano. No, es por fe de corazón. Ve lo que dice lo siguiente, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? Creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 2:22. Muchos piensan que solo de boca invocar uno es salvo. No según la palabra de Dios. Invocar de corazón por medio de la fe en el Evangelio. Esto es el contexto que enseña la Biblia. Y mire qué interesante es que dice la Biblia que invocar no es solo de boca, es de corazón. Cuando leímos 2 de Timoteo 2:22. También huye de las concupiscencias juveniles, mas sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor. Oiga bien, ¿de dónde? ¿De boca? Pero ahí está boca en la palabra, en boca. Sí, pero mire el contexto. Que invocan al Señor de puro corazón. Es de corazón que viene la fe. No solo de boca. Entonces, para ser salvo, es entender lo que Cristo hizo y aceptarlo de corazón. Sí puede salir de la boca también. Pero si solo de boca y no de corazón, no son salvos. Y corazón es que confía en Cristo. Oh, espero que tú puedas entender lo que estoy diciendo. No es por lo que hagamos o oramos o repetimos. No es por invitar o pedir. Es cuando por fe aceptamos lo que Cristo hizo. Y esto no puede venir antes que escuchamos el Evangelio predicado. Otros enseñan hoy en día de las religiones falsas que es el bautismo en agua que nos salva. No es bautismo en agua porque esta es una obra. Es Cristo que nos salva. Vamos a ver 1 Corintios 1:17. Y yo no estoy en contra de bautizar en agua. Después de ser salvo, uno puede ser bautizado en agua. Pero esto no es que salva, ya son salvos por la fe. Pero hay muchos hoy en día que ni entienden nada de lo que estoy diciendo. Ellos dicen, es por bautizar en agua que uno es salvo. Si esto es la verdad, ¿por qué dijo el apóstol Pablo tal cosa? 1 Corintios 1:17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No en sabiduría de palabras, porque no se echa vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz, locura es, a la verdad, para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Si tú eres salvo, tú entiendes que la salvación es por lo que Cristo hizo y confiando en su obra. Pero si tú no eres salvo, tú dices, qué locura. No, es lo que hago yo que me salva. Y yo bautizo en agua, y si yo bautizo, yo soy salvo. Pero esto, según la palabra de Dios, según el apóstol Pablo, no es que salva. Es el Evangelio y confiando en Cristo que hizo esto por mí. Esto es como ser salvo. Hay otros hoy en día, religiosos, que enseñan, no, la salvación es por confesar. Y si tú confiesas
tus pecados o solo confiesas a Cristo. De boca, esto es que salva. Otra vez, algo de boca, pero no confiar de corazón. ¿Qué dice la Biblia de esto? Vamos a Romanos capítulo 10. Y ellos van a Romanos capítulo 10 y ellos dicen, es salvo por la confesión. Ok, debemos ir a la iglesia católica entonces y ir a confesión. Porque tal hombre dice, yo te absuelvo cuando tú confiesas. ¿Pero está en la Biblia eso? No. Hasta los fariseos dicen, ¿quién puede perdonar a los hombres sino Dios? Un hombre no puede perdonar a otro hombre. Esto no es correcto. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, hay gente que lean estos dos versículos y quieren aceptar parte, pero no todo. Y miren lo que dice, leímos. Versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Algunos leen a estos dos versículos y ellos dicen, y es por confesión que uno es salvo. Bueno, ¿has leído la Biblia tú? Si tú lees todo lo que dice el apóstol Pablo, es solo por fe que somos salvos y justificados. Entonces está diciendo aquí que es por fe y obras, la obra de confesar. Algunos leen y dicen, no, es la confesión, la obra de confesar que salva a uno. Porque eso es evangelio falso. No es por confesar. ¿Qué está diciendo Romanos capítulo 10, versículo 9? Que si confesares con tu boca y creyeres, hay que creer de corazón. Y si crees de corazón, vas a confesar después. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, salvos por creer. Y después con la boca se hace confesión para salvación. Algunos leen y dicen, para ser salvo. No, la Biblia dice que somos salvos cuando creímos. ¿Qué es la confesión? Vamos a 2 de Timoteo para explicarte lo que es confesión. ¿Okay? La confesión es hecho después de algo. La confesión misma no es algo. ¿Ok? ¿Entiendes? Primero, ¿cómo quiero yo? El versículo aquí tengo. 2 de Corintios 4:13. Si mi esposa hace pues galletas. Ella está cocinando y hace galletas o algo así, dulces. Y ella dice, no comes las dulces. Y yo, ok, y me voy. Una hora después ella viene y dice, ¿dónde está la dulce? Y dice, ¿comiste tú? Sí, confieso que yo comí la dulce. Ok, no comí la dulce cuando yo confesé. Después que había pasado, yo confesé de lo que había pasado. Esta es confesión. Y mire lo que dice 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y por lo tanto he hablado. Nosotros también creemos y por lo tanto hablamos. Cuando uno cree, son salvos. Después de ser salvos, yo voy a decir, yo sí soy salvo. Pero no fui salvo cuando yo dije sí soy salvo. Fui salvo por fe, después confesé que sí acepté. Entonces los que dicen que la confesión salva, la confesión misma salva, ellos están diciendo que es una obra que tú tienes que hacer para ser salvo. No, es algo que viene después de salvación, igual que bautizar en agua. Es algo después de ser salvo, no para ser salvo. Entonces hay que tener cuidado con los que quieran enseñar algo de la Biblia, apartándolo de la obra de Cristo, diciendo que esta es la obra que tú tienes que hacer para ser salvo. Esta es ¿qué? Falso. Esto es un evangelio falso. ¿Qué más tenemos aquí? Uno más. Hay algunos que andan diciendo, para ser salvo, solo tienes que arrepentir de tus pecados. ¿Qué significa arrepentir de tus pecados? Bueno, en el mente de ellos dicen, tú tienes que dejar de pecar para ser salvo. Ok, Dios no quiere que pecamos. Pero si tenemos que dejar de pecar, nunca vamos a llegar a este punto. Antes de ser salvo, fui pecador. Después de ser salvo, soy todavía pecador. La única diferencia es antes perdido, ahora soy pecador perdonado.
Y porque soy salvo, yo no quiero pecar. Pero yo no puedo llegar a Dios sin pecado y decir, ahora sálvame. La Biblia dice que Jesús salva a los pecadores. Pero hay algunos que predican tanto arrepentir de tus pecados que la persona piensa, bueno, tengo que llegar al estado de no pecar. Y ahora, si yo hago bien y no peco, ahora Dios me va a aceptar si creo. Ve como en la mente de uno esto es una obra. Y si uno está confiando en dejar de pecar en vez de Cristo que pagó por los pecados, esa persona está confiando en su obra. ¿Qué significa arrepentir? Arrepentir viene de la palabra griego y significa cambiar de mente. Cambiar de mente. ¿De qué? De pensar que mis obras me salvan, a dejarlo y no confiar más en mí, aceptar la obra de Cristo, entendiendo que, mire, yo no puedo salvar a mí mismo, yo acepto a Él. Ahora he arrepentido porque cambié, ¿cómo es la palabra? Cambié mi mente. Pablo habla mucho de arrepentir, pero siempre en el sentido de cambiar de confiar en tus obras a confiar en la obra de Cristo. A veces de cambiar de confiar en Dios falsos a confiar en el Dios verdadero. De confiar en tu propia justicia a confiar en la justicia de Cristo solamente. Todo esto fue dado porque yo no conozco a usted. Yo no te conozco y en qué estás confiando. Pero si usted es uno que está escuchando la prédica de esto, mi pregunta es esto: ¿en qué confías tú? ¿En tus obras o en la obra de Cristo? Hay mucha gente confiando en lo que ellos hacen o han hecho, en lo que ellos oraron. Pero son salvos. Están confiando en Cristo. Yo veo a muchos que dicen que son cristianos y yo pido, ¿cuál es tu testimonio de salvación? Y muchas veces me dan uno de esos y no me dicen lo que la Biblia dice. Yo acepto a Cristo en tal fecha confiando solo en lo que Él hizo y nada más en mis obras. Segundo de Timoteo 3:15 nos enseña que la salvación no es por lo que hagamos. La salvación es por la fe en lo que Cristo hizo. Segundo de Timoteo 3:15 dice tales palabras: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación es por la fe en lo que Cristo hizo. Tú puedes entenderlo si lees la Biblia. Yo di muchos versículos. Pero ¿qué es fe? Fe es creer. Fe es confiar. Fe es descansar. Descansar en la obra eficaz de Cristo. Yo no confío en mis obras. Yo confío en la obra de Cristo. Ahora que Él me salvó, yo hago bien. Y yo quiero servirle porque Él ahora acepta mis obras. Pero yo no hago buenas obras para ser salvo, ni para mantener mi salvación. Él me salvó cuando yo lo recibí por fe. Ahora yo hago bien porque soy salvo. Y doy gracias a Dios que Él me había salvado. ¿Estás confiando, descansando en la obra terminada de Cristo? Si morirás, o como te digo, si mueres ahora mismo, sabes 100% que tú vas al cielo. Voy a leer algunos versículos más. Estas son las palabras del apóstol Pablo. 2 Corintios 1:8. 2 Corintios 1:8 dice así. 8 hasta 10. Pablo dice, 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, y sobre manera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que aún dudamos de la vida. No de salvación. Él siempre dijo que yo estoy persuadido que soy salvo. Pero mira versículo 9.
Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta los muertos, el cual nos libró de tan grande muerte y nos libra, el cual esperamos que aún nos librará. Interesante que él dice en versículo 9, no confiásemos en nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo, no debemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Pero muchos en el mundo de hoy dicen que son cristianos, religiosos son, pero perdidos. Están confiando en un evangelio sin sangre, que omite el sacrificio de Cristo y que enseña a ellos, si tú haces tal sacrificio, Dios te va a salvar. Entonces enfoque en la persona, en sus obras, mientras que niega la obra de Cristo. Esto no es verdad. Esto no es de Dios. Esto no es bíblico. Esto es horrible. Porque la Biblia dice no debemos confiar en nosotros mismos. Debemos confiar en Cristo. Segundo de Corintios 10:7. Mirás las cosas según la apariencia exterior. Si alguno está confiando en sí mismo, que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Si alguno confía en sí mismo, ¿debemos confiar en nosotros mismos? No. Segundo de Corintios 13:5. Mire lo que dice aquí. Segundo de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis vosotros mismos como que Jesucristo es en vosotros si no sois reprobados? El apóstol Pablo dice, hay que examinar tu corazón. Hay que ver adentro y pensar, ¿en qué estoy confiando yo? Si confío yo solamente en el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por mí, soy salvo. Pero si estoy confiando en algo que yo hice, todavía he perdido. Porque es lo que Cristo hizo que salva, no lo que hagamos. Leí Efesios 1:13, pero quiero leer Efesios 1:12. Efesios 1:12 dice esto. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo. Esa palabra esperar es de castellano antiguo y significa también confiar. Pudieron usar como sinónimos esperar y confiar. Entonces, que primero confiaron en Cristo. Tú tienes que confiar en Cristo y su obra terminada para ser salvo. Nunca debes confiar tú en ti mismo o en algo que existe. Yo termino en Gálatas capítulo 3. Y mi deseo es que este sermón está para que tú puedas examinar ti mismo para ver si tú eres en verdad cristiano que confía en Cristo o si tú eres un falso converso confiando en sí mismo. Mi deseo es que tú confíes solamente en Cristo Jesús. Gálatas 3:22. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Y allí seguimos diciendo, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe ya no estamos debajo del ayo, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Has confiado en la sangre. Eres tú salvo. ¿En qué estás confiando? ¿En tus obras o en la obra terminada de Jesús? Así es el mensaje. Ahora yo pido a Dios que Él toque tu corazón para que tú puedas examinarse, buscando, pidiendo, preguntando, ¿soy cristiano yo? ¿De verdad? O quizás he hecho uno de esos
confiando en lo que hice yo o no, estoy perdido. Mi deseo es que tú aceptas a Cristo como tu Salvador para ser salvo. Gracias por ver el video. Y si tú aceptas a Cristo, por favor ponelo abajo en el lugar para comentar, porque yo quiero escuchar si tú has recibido a Cristo. Porque la salvación es tan simple. Es dejar de confiar en sí mismo y confiar completamente en la obra terminada de Cristo. Dios te bendiga. Adiós.